Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo cargado de chismecito, de noticias candentes, de esas que nos encantan y nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, en el universo de las series y, por supuesto, en los laberintos del corazón y las relaciones. Y es que prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales, una que ha generado debates acalorados y, por supuesto, muchas reacciones. Y es que Hande Erçel, la adorada Hande, la reina de las telenovelas, ha sorprendido a todos con unas declaraciones que aparentemente no sentaron nada bien a nadie menos que a Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem. ¿Recuerdan la icónica pareja que formaron en Love is in the Air *? Pues bien, parece que hay un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de arrepentimiento, de disculpas y, quién sabe, tal vez de reconciliación, o no. Pero antes de entrar de lleno en el chismecito, quiero aprovechar para darles una cálida bienvenida a todos los que se unen por primera vez a esta comunidad. Espero que se sientan como en casa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis detallados, opiniones sinceras y, por supuesto, mucha diversión. Suscríbanse, comenten, compartan, únanse a la familia. Ya somos un montón y me encanta que cada día seamos más. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va todo este revuelo? Pues bien, como les decía, Hande Erçel, en una reciente entrevista, realizó unas declaraciones que, según algunos, no fueron del todo amables ni respetuosas hacia su expareja, Kerem Bürsin. Si bien no entró en detalles escandalosos ni dijo nada directamente ofensivo, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una especie de crítica sutil, un intento de distanciarse de su pasado sentimental con Kerem. La entrevista, de la cual tenemos algunos fragmentos, se centró en la vida personal de Hande, en sus proyectos profesionales, en sus nuevas relaciones y, por supuesto, en su percepción del amor y de las relaciones en general. Fue durante esta conversación cuando surgieron los comentarios que, al parecer, no cayeron bien en el entorno de Kerem, ni mucho menos entre sus fans. Se especula que las palabras de Hande giraron en torno a la madurez, a la evolución personal y a la búsqueda de un tipo de relación diferente a la que tuvo con Kerem. Algunos interpretaron que estas declaraciones implicaban una cierta inmadurez por parte de él, o al menos, una incompatibilidad en sus formas de entender la vida. La reacción en redes sociales fue inmediata. Los fans de Kerem Bürsin, que son muchísimos, no tardaron en expresar su descontento. Muchos consideraron que Hande había sido injusta, que no tenía por qué hablar así de su expareja y que, de alguna manera, estaba intentando minimizar su historia de amor. Las críticas se multiplicaron, los comentarios se encendieron y la polémica estaba servida. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque al parecer, Hande Erçel, al darse cuenta del revuelo generado y de la reacción de la gente, decidió tomar cartas en el asunto. Y vaya que lo hizo. En las últimas horas se ha filtrado información, que por ahora debemos tomar con pinzas, pero que parece bastante verídica, de que Hande se ha puesto en contacto con Kerem. Y no solo eso, sino que le ha pedido disculpas. Sí, así como lo escuchan. Al parecer, Hande se arrepintió de sus palabras, entendió el daño que pudieron causar y quiso enmendar su error. Según fuentes cercanas a ambos actores, Hande habría contactado a Kerem, no públicamente sino de forma privada, a través de mensajes o llamadas telefónicas. En estas conversaciones, Hande habría expresado su arrepentimiento, se habría disculpado por sus declaraciones y habría aclarado que sus intenciones nunca fueron las de menospreciar a Kerem ni a su relación. Al parecer, Hande habría insistido en que sus palabras fueron malinterpretadas, que ella guarda un gran cariño y respeto por Kerem y que lamenta profundamente haberle causado cualquier tipo de malestar. La reacción de Kerem ante estas disculpas es, hasta ahora, un misterio. No tenemos ninguna declaración oficial por parte de él. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Kerem habría aceptado las disculpas de Hande y que ambos habrían mantenido una conversación cordial. Otros, por otro lado, aseguran que Kerem, aunque agradeció el gesto de Hande, se mantuvo distante y no quiso entrar en más detalles. La verdad, como siempre, está por ahí, en algún lugar, esperando ser descubierta. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado aún más expectación y ha reavivado el interés en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Los fans de ambos actores, que siguen soñando con una posible reconciliación, han vuelto a la carga con sus esperanzas y sus deseos. Muchos interpretan las disculpas de Ande como un posible primer paso hacia una amistad o, quién sabe, hacia algo más. Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que esta situación solo servirá para calmar las aguas y para evitar más polémicas. En definitiva, lo que está claro es que la historia entre Ander Zell y Kerem Bürsin sigue dando mucho de qué hablar. Su relación, que comenzó en el set de Love is in the Air y que conquistó a millones de corazones en todo el mundo, sigue siendo un tema de interés y de debate. Sus fans, con su fervor y su cariño, siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y aunque el futuro es incierto, lo que sí es seguro es que esta nueva polémica, esta petición de disculpas y esta posible reconciliación, han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, la importancia del respeto y la necesidad de cuidar las palabras que decimos y la forma en que nos expresamos. Además de todo esto, quiero destacar la madurez que Ande ha demostrado al reconocer su error y al disculparse con Kerem. Creo que es un gesto que merece ser aplaudido, un ejemplo de humildad y de valentía. No es fácil admitir que nos equivocamos, especialmente cuando estamos en el ojo público y cuando nuestras palabras pueden ser malinterpretadas. Ande ha demostrado que es una persona consciente de sus actos, que se preocupa por los demás y que está dispuesta a aprender de sus errores. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se reconciliarán Ande y Kerem? ¿Volverán a ser amigos? ¿O simplemente quedará todo en una disculpa y en un intento de mantener las distancias? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier movimiento, a cualquier señal que nos revele algo más sobre esta historia. Y hablando de novedades, no puedo dejar de mencionar los proyectos profesionales de ambos actores. Ander Zell sigue triunfando en el mundo de la actuación, con nuevos proyectos y nuevas propuestas. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando en nuevas series y películas, demostrando una vez más su talento y su versatilidad. Ambos, a pesar de los altibajos de la vida, siguen cosechando éxitos y siguen conquistando al público con su carisma y su profesionalidad. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí llega este vídeo sobre la sorprendente disculpa de Ander Zell a Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Hemos hablado sobre las declaraciones de Ande, sobre la reacción de los fans, sobre las disculpas, sobre la posible reconciliación y sobre los proyectos profesionales de ambos actores. Hemos analizado, hemos especulado y sobre todo, hemos disfrutado de un buen rato de chismecito. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.